¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Recibimos a Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, a quien le damos las gracias por estar bien tempranito aquí con nosotros. Encantado siempre. Pregunta obligada. Elecciones 27 de julio, ayer domingo en todo el país. Los resultados. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer sobre este proceso? Sí, bueno, lo primero es que no hay sorpresas. Era el resultado esperado en ese evento electoral que tuvimos, básicamente un resultado global claramente a favor del gobierno venezolano, con la retención, por el otro lado, de los símbolos fundamentales de la oposición que lograron surfear encima de el problema más importante que enfrentan los candidatos opositores en todo el país, o que enfrentaron, que era fundamentalmente la abstención. La abstención está ahí, es un evento completamente concreto que mezcla dos factores: la abstención espontánea, que tiene que ver con mucha apatía política en el venezolano. Hemos visto, la realidad es que en todas las encuestas se muestra que la población se ha ido desconectando del tema político y tiene menos interés en la participación, en el respaldo, en ese llamado. Y eso produce una abstención espontánea. Tienes también una abstención inducida, que es la convocatoria de algunas fuerzas opositoras a no participar como medio de protesta, pero que esa abstención, por cierto, la abstención inducida, en realidad es menos determinante que la propia apatía. Es decir, en este caso, la convocatoria abstencionista está montada encima de una realidad nacional, o sea, está con la corriente. El Consejo Nacional Electoral anunció una participación de 44%. Hasta ahora 285 alcaldes del chavismo y el resto de la oposición, aunque faltan todavía los resultados definitivos que se irán dando poco a poco a través de las juntas regionales. Pero se habla de que se mantuvo la abstención con respecto al 25 de mayo. Bueno, en efecto, la abstención es mayoritaria, incluso en los números que se calculan sobre los electores activos. Ganó la abstención nuevamente. Sí, porque al final de cuentas está por encima del 50%. Es importante entender dos cosas fundamentales. La primera es que los números son unos números completamente compatibles con las encuestas. Lo que pasa es que el número que se presenta sobre una base que el Consejo Nacional Electoral ha explicado, no simplemente ha dicho, es el 44% de los electores activos. ¿Qué son los electores activos? Cuando tú descuentas los venezolanos que están inscritos pero no viven en Venezuela, que son alrededor del 20% del padrón electoral. Y cuando descuentas la abstención estructural, que son los inscritos en el Consejo Nacional Electoral que no votan, es decir, que tienen muchos procesos electorales que no participan, cuando tú excluyes eso, construyes la base sobre la que se calcula ese 44%. Si tú lo calculas sobre el padrón electoral, el número es muy inferior. Pero, en todo caso, está perfectamente explicado sobre qué base se calcula. Quizás lo interesante es compararlo contra la participación en las elecciones parlamentarias y las elecciones regionales que fueron en mayo. Es decir, sí hay un pequeño incremento que también estaba reflejado en las encuestas de unos 2 o 3 puntos porcentuales, es decir, hay un pequeño aumento de participación con respecto a la elección parlamentaria, pero es bastante pequeño. Sigue habiendo un marcador fundamental que es la abstención, pero sí hay algo de incremento de participación que tiene que ver con la cercanía que tienen algunos alcaldes con la población. Es decir, para alguna parte del elector siempre es más atractivo votar por un alcalde que se conoce el nombre, que lo ha visto, que además tiene los fuerza. Funcionarios más cercanos al vecino. Y además son 335 personas completamente encima de sus campañas tratando de alar la votación, de manera que eso estimula un poco. Pero de nuevo, la abstención sin duda es el marcador fundamental. ¿Cómo debe administrar el gobierno esta mayoría? Ya tiene 23 gobernadores de estado, ahora tiene la mayoría
de los alcaldes. Y también quisiéramos un comentario sobre Alberto Galíndez. Alberto Galíndez es el único gobernador de la oposición en Venezuela y gana ayer los 9 municipios de esta entidad. Sí, bueno, dos elementos. Yo creo que sí es importante decir que para digamos, un sentimiento general de abstención y apatía, la buena noticia para la oposición que participa es que, si bien es cierto, obtiene un poco menos que la mitad de las alcaldías que obtuvo en el año 2021, retiene sus símbolos. Es decir, hay una simbología. Es decir, tú hubieras podido esperar que en una posición abstencionista de esta magnitud le pasara lo que ocurrió en la elección de gobernadores, donde prácticamente es barrida, excepto en el estado Cojedes. Es decir, no hay ninguna otra experiencia. Aquí tú tienes una oposición que obtiene 50 alcaldías, de nuevo, mucho más pequeño que las 120 alcaldías que tenía el 2021, pero son 50 alcaldías que representan símbolos fundamentales de la oposición. Estamos hablando en Caracas o en Miranda, estamos hablando de Chacao, estamos hablando de Baruta, estamos hablando de Latillo, que además Atillo era un elemento más complejo porque tenía una fractura interna dentro de la oposición. Y el candidato se inscribió a última hora. Y sin el partido tradicional del alcalde original, ese que era nuevo. Entonces, todo eso hacía pensar que ahí el resultado podía ser conflictivo, pero obtiene ese triunfo, los alias que obtiene el triunfo, pero además mantienes Lechería, que es quizás una de las alcaldías fundamentales, también Maneiro en Nueva Esparta, y la que tú has colocado sobre la mesa, que son las 9 alcaldías del estado Cojedes. Ahí, básicamente, tú lo que estás mostrando es que habían algunos símbolos fundamentales de la oposición que, independientemente de lo que ocurriera, logran sostenerlo, que son una buena noticia para la oposición. ¿Dónde está digamos, la pérdida quizás dolorosa de la oposición, la más importante, la pérdida en el estado Zulia? Es decir, el estado Zulia es un estado que tradicionalmente opositor, donde además, si tú mides en encuesta, el deseo de la mayoría de la población es un deseo de cambio. 3 municipios ganó la oposición. Hay un cambio fundamental con respecto a la posición anterior. Entonces aquí, digamos, si lo vemos con lupa, obtienes un costo importante en el estado Zulia, que obviamente afecta el desenvolvimiento de un nuevo tiempo y el gobernador Rosales. Líder Manuel Rosales. Y que, por cierto, no tiene que ver con la evaluación de desempeño, tiene que ver con, ahí sí, un proceso de desánimo al voto. Sí, esos son alcaldías que se pierden, igual que la gobernación, no porque las zonas no sean opositoras, sino porque la población estaba extremadamente apática a la participación electoral. Ahora, ¿qué pasa con Cojedes? Bueno, es un símbolo que lo tuvo el Zulia en el año 2021, y es que logra básicamente alinearse alrededor de su líder local o regional, que es Galíndez, y logra expresarse. El estado Cojedes lo que está diciendo es: yo soy la representación de un símbolo de participación que me permite garantizar lo que yo quiero, que son mis líderes opositores, que no lo logró el estado Zulia y no lo logran muchas otras zonas del país, que siendo zonas opositoras se cruzaron con la apatía y con la convocatoria abstencionista. ¿Qué debe hacer la oposición de ahora en adelante? Yo creo que la oposición, igual que en el Parlamento, no solamente son los alcaldes, sino también los representantes parlamentarios, tiene que entender que ellos, no importa que no sean mayoría, primero, los alcaldes tienen una responsabilidad con sus localidades, con sus zonas, con sus municipios. Por tanto, no importa el número nacional. Y son las alcaldías más importantes. El alcalde de Baruta, o sea, Darwin, el alcalde de Chacao, Duque, es decir, que tienen una responsabilidad básica con sus, los americanos lo llaman constituencies, sus electores. Es decir, tú tienes la responsabilidad
de mantener tu municipio en función de lo que tú has hecho, servicio, la solución de problemas, pero también tienes la responsabilidad de mantener vínculos con el gobierno central, vínculos positivos. De eso vamos a hablar en la próxima parte, porque el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó a los alcaldes ganadores para una reunión el día de hoy. Nos acompaña Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Vamos a hacer una pausa cortica y en instantes regresamos con ustedes. Seguimos conversando en vivo y directo con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Ya el presidente de la República convocó para una reunión el día de hoy a los alcaldes ganadores en todo el país. ¿Cómo debe ser esa relación cuando la oposición obviamente está en minoría? Mira, a ver, un alcalde de oposición que ha sido electo o reelecto en su zona es un opositor. Y por supuesto que tiene que tener la visión opositora, la visión de cambio, representar ese deseo de cambio nacional, igual básicamente que los que fueron electos en el Parlamento. Es decir, es una representación de la población que quiere cambio y tiene que tener su vida propia, política, y oponerse a aquellas cosas básicamente que considera inadecuadas. Pero eso no significa que debe romper los vínculos, los puentes que le permitan resolver problemas para sus ciudadanos, en el caso de los alcaldes, o básicamente para el país, en el caso de la Asamblea. Los puentes tienen que estar abiertos. Es igual que el sector empresarial, igual que la sociedad civil. Tú no puedes romper, por ser opositor, tú no puedes romper los vínculos con aquellos tomadores de decisión que pueden resolver los problemas para tu gente. Es decir, tú no te puedes convertir en un opositor en una alcaldía que simplemente rompe todo tipo de relación con aquel que le pueda ayudar a resolver los problemas de electricidad o de agua o de infraestructura o de seguridad a las personas que han votado por él. Es decir, no te eligieron como alcalde para ser un líder de lucha en contra del gobierno. Te eligieron para resolver los problemas fundamentales de tu comunidad. Te eligieron para poder garantizar la seguridad, para garantizar la infraestructura, para revisar los temas de cultura, o sea, para mantener adecuadamente cubiertas las necesidades de esa población. Para eso, en cualquier país, y eso no excluye a Venezuela, tú tienes que tener los vínculos con los actores que toman decisiones macro. Ahora, eso no quiere decir que tú no seas un opositor, tú lo eres, y por lo tanto también representas ese deseo de cambio de la población que te nombró. Entonces, cuando tú decías, bueno, ¿cuál es la responsabilidad de esos 50 alcaldes? Bueno, la primero con su gente, pero también es ser el símbolo del deseo de cambio, y ese deseo de cambio, ¿cómo lo expresas mejor? Haciendo un buen gobierno. Lo expresas mejor resolviendo los problemas, dejando de lado los temas ideológicos pasionales y concentrándote en lo que la gente quiere, soluciones a sus problemas, que por cierto es lo mismo en el Parlamento. En el Parlamento pueden ser poquitos los diputados electos de la oposición, pero representan un deseo de cambio que es mucho más grande que el número de diputados que están en ese Congreso. Y esos diputados de la oposición se van a enfrentar a la reforma constitucional el próximo año. Total, como nos tenemos que enfrentar todos los venezolanos. Y una gran pregunta del día de ayer, pero también de la elección de mayo es, ¿también te vas a abstener en el debate sobre cómo va a ser el país en el futuro? Y la pregunta a quien convoca la abstención como resultado de estos dos eventos. O sea, ¿cómo tú puedes salir? O sea, si tú invitas aquí a un abstencionista activo, radical, la pregunta es, ok, es decir, ¿y ahora? Es decir, ¿para dónde vas con este proceso? Porque los alcaldes están ahí, los que se lograron mantener, los que están cerca de sus comunidades, los símbolos de la oposición están ahí y tienen alguna cosa que hacer. La pregunta es, ¿y qué van a hacer los que no están?
¿Cuál es tu oferta o tu promesa hacia el futuro? Porque te viene ahora otro evento electoral que es esa reforma constitucional. ¿No vas a participar? En el día de ayer también se llevó a cabo una consulta popular para elegir los proyectos para la juventud. ¿Cómo viste tú este proceso que fue combinado por primera vez en la historia con unas elecciones? Bueno, mira, yo creo que desde el punto de vista nacional es un evento prácticamente desconocido. Es decir, tú le preguntas a la población en términos generales Más de 5.000 qué pasó ahí, proyectos. pero la gente en principio no los conoce. Es decir, la discusión se da en un plano político. Y yo creo que siempre es interesante utilizar los mecanismos electorales para hacer consulta popular. Es decir, muchos países... Jorge Rodríguez dijo que esto es más democracia. Yo sí creo, básicamente, que cuando tú sometes a la población una consulta, siempre está permitiéndole a la población que opine y que tome decisiones. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo en que en los procesos electorales sirvan también para que la gente se exprese en elementos más cotidianos de su vida. Por lo tanto, eso es positivo. Lo que quiero decir es que, aunque eso es positivo, lo que no es masivo, en términos generales, la población en realidad no tenía la opción de conocer adecuadamente todos esos proyectos. Es decir, porque incluso, vamos a estar claros, Margarita, mucha gente hace apenas 2 semanas tampoco conocía cuáles eran bien los candidatos a las alcaldías. Hubo poca información porque había por parte del Consejo Nacional Electoral. La fiesta también fue muy electoral poco el distinta. tiempo de la campaña. Absolutamente. Tenemos que aprovechar que estás aquí para que nos hables sobre Chevron. Chevron regresa a Venezuela. ¿Qué significa eso para el país, para la economía? Es súper importante. Quiero aclarar que en realidad Chevron nunca se ha ido. Ha estado ahí, solo que estaba de manera pasiva porque había una sanción que le impedía, había perdido la licencia que le permitía producir y exportar petróleo hacia los Estados Unidos. Sin embargo, Chevron estaba porque tenía una licencia de mantenimiento que le permite estar ahí para garantizar el mantenimiento de sus activos y de los campos asignados por PDVSA en el acuerdo que tienen entre las partes. Sin embargo, la licencia cambia, muta. No es se específica conoce. y no general ahora. ¿Qué diferencia hay? Las licencias específicas son licencias que se le dan a una empresa en particular de manera completamente privada. Por ejemplo, nosotros no conocemos las características de la licencia entregada a Chevron. Estados Unidos no tiene por qué hacerla explícita, Chevron no tiene por qué presentarla y el gobierno venezolano tampoco necesariamente la va o la conoce o la va a hacer explícita. Esa licencia privada le permite solo a Chevron operar en función de las características de la licencia, que sabemos que es una licencia mejor que la licencia de mantenimiento que tuvo en estos meses, estos 3 o 4 meses donde había simplemente una licencia de mantenimiento. Hoy esa licencia le va a permitir operar y le va a permitir colocar petróleo solo y exclusivamente a los Estados Unidos. Pero una licencia... Pero Chevron le pagará a Venezuela con barriles de petróleo. No, ni siquiera... ¿O eso todavía no está claro? A ver, la licencia dice en particular que Chevron no puede pagarle al gobierno venezolano ni licencia, ni regalías, ni impuestos, ni dividendos. Es decir, no hay pago. Pero es que el tema es muy distinto. La producción en un campo mixto es una producción mixta. La produce PDVSA y Chevron, porque son socios en esos campos. Lo que ocurre aquí es que la parte correspondiente a PDVSA la obtiene PDVSA en petróleo o en otros, digamos, productos de intercambio, no en dólares, no en bolívares, que sí se hacía antes de la eliminación de la licencia. Hoy simplemente se queda con el petróleo que le corresponde y Chevron se queda con el petróleo que le corresponde. Chevron exporta su petróleo a los Estados Unidos y lo cobra para ella y PDVSA se queda con la parte de petróleo que le corresponde, que ahí está lo equivalente a su participación, dividendos, utilidades, etcétera. Todo se lo queda PDVSA y lo vende en el mercado convencional que ella participa. Es una buena noticia para el país. Es mucho mejor que la licencia de mantenimiento. Hacia el mundo y hacia Venezuela está dando Donald Trump con esto de... Mire, yo creo que lo conversamos en la Asamblea de Fede Cámaras. Margarita, mantener
una posición inflexible de bloqueo y sanción contra el petróleo en Venezuela es una política irracional para los Estados Unidos. No me refiero a Venezuela. Para nosotros, evidentemente es negativo que el país no pueda producir petróleo. Otra vez, alguien que se siente en esta silla y te diga, qué chévere que Estados Unidos impida que Venezuela coloque petróleo. O sea, ya va, tú estás escupiendo por arriba. O sea, tú estás diciendo que es chévere que los trabajadores petroleros no puedan trabajar, que todas las empresas que prestan servicios para la empresa petrolera, además privada, es decir, no puedan hacer negocios, ni colocar productos, ni generar tecnología. Es decir, ¿por qué? Ah, no, porque eso va a producir un cambio de gobierno, como en el 2019. Es decir, que eso ocurrió. En el 2019 no tuvo ningún impacto sobre el proceso político. Es decir, eso es absolutamente irracional en Venezuela. Pero es que también es irracional en los Estados Unidos, Margarita. Porque Estados Unidos necesita algunas cosas fundamentales frente a Venezuela. La primera, resolver el tema migratorio. ¿Cómo resuelves todo el tema migratorio sin poder ponerte de acuerdo con el gobierno venezolano? Por cierto, ¿cuáles son los últimos estudios de data análisis? Bueno, que los tiene fresquecitos. Lo último muestra... nos fue corto decir algunos tips. Muestra claramente que esa racionalidad que también tiene Estados Unidos necesita resolver el tema migratorio, necesita, digamos, fortalecer su relación histórica, también quiere reducir el impacto de China, quiere además garantizar que la población pueda tener mejores recursos y calidad de vida. Bueno, eso es exactamente consistente con lo que la mayoría de la población también quiere. La mayoría de la población quiere negociación. Lo que te dicen las encuestas es que la mayoría de la población rechaza el concepto de radicalismo y apoya los procesos de negociación, apoya incluso la negociación sobre el intercambio de presos, pero también sobre las licencias petroleras por encima de cualquier otra cosa. Y quiere, además, que se pueda garantizar una negociación que le dé posibilidad a los venezolanos migrantes en los Estados Unidos de ser respetados en sus derechos. La mayoría de la población entiende que cada país es libre de decidir su política migratoria, pero que hay que respetar los derechos humanos de esa población, porque cuando tú agarras a un venezolano y no le permites su respeto al derecho o lo mandas para una cárcel de máxima seguridad, la mayoría de la población cree que están violando sus derechos, porque no es verdad que el 100% de esos migrantes sea un criminal del Tren de Aragua. Puede haber algunos, y Estados Unidos y cualquier país tiene derecho a procesar cualquier criminal, no importa dónde sea, incluyendo venezolanos, pero no tiene derecho a meter todo en una bolsa y agarrar a unos inocentes y hacer eso. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. No, podríamos estar horas conversando con Luis Vicente León. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos acompañó Luis Vicente León, presidente de Data Analysis.